Esta es una producción del Grupo Médico Hospital Central de Apizaco. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles con este proyecto, el podcast central cerca de ti. Un espacio en donde vamos a platicar sobre temas de salud, del cuidado a la persona y también, ¿por qué no?, de un contexto para que ustedes puedan conocer a todos los médicos especialistas que forman parte del Grupo Médico Central. Y el día de hoy, para iniciar con este ánimo, con este gusto, me entusiasma el poder compartir el podcast con una persona, con un médico que yo admiro y respeto mucho a razón de la actividad que él tiene siempre con los pacientes de atención crítica. El día de hoy, amigos, con todos ustedes vamos a compartir un importante tema de una enfermedad que pensaríamos que ya está erradicada, pero aquí lo vamos a analizar. El día de hoy me complace mucho recibir al doctor Filemón Ledesma. Doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, doctor. Pues mira, vamos a platicar con todos los amigos que van a seguir este podcast central cerca de ti, de una enfermedad que considero de pronto, pues la gente, la población, ahorita existe cierta alarma porque pensaríamos que ya estaba erradicada, pero hoy en día en las noticias, en los medios electrónicos, vemos que va con esta aparición o que tiene un brote que hoy en día está poniendo en alarma a toda la población. Pero para ello, primero vamos a presentarte, saber por qué invitamos al doctor Ledesma a esta charla. Doctor, ¿quién es el doctor Ledesma? De inicio, ¿qué le motivó para estudiar medicina? Pues de forma inicial, yo soy Filemón Ledesma Ruiz, yo soy especialista en medicina crítica. Ok. Algunos dirán, ¿qué es medicina crítica? Terapia intensiva. Okay. Previo a hacer terapia intensiva, hice medicina de urgencias. Todo esto lo hice en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. De primera instancia, haber estudiado medicina fue una motivación familiar, por así decirlo. Okay. En algún momento alguien de la familia se enfermó. Hubo el acercamiento hacia este medio de salud y a partir de ahí dije, no, pues yo quiero ser médico. Y realmente desde muy pequeño, los 5 o 6 años, siempre fue la idea ser médico. Y posteriormente ya, por ejemplo, en el internado, tuve ciertas personas o ciertos médicos donde les tengo mucha admiración y ellos fueron los que fomentaron hacer medicina de urgencias y luego hacer terapia intensiva. Ok, entonces, a ver, el doctor Ledesma desde los 5 o 6 años Sí. ya tenía esa motivación, ya sabía que iba a ser médico. Después viene la etapa formativa en la universidad y viene algo muy importante en nuestra formación, que es el internado. Ahí es a donde te diriges a estudiar primero la especialidad en urgencias. Es correcto. ¿Cuántos años son de esta especialidad? Son 3 años de medicina 3 de años. urgencias. Y de ahí ya vas a medicina crítica. Que son 2 años más. Estas las hice en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Ok, y medicina crítica, como nos compartes, es terapia intensiva. Es Digamos, correcto. los momentos más críticos de la salud de una persona que incluso pudiera comprometer la vida. Es correcto. Ok, Es correcto. perfecto. Pues amigas y amigos, para que sepan que el día de hoy tenemos un invitado con todas las credenciales, toda la experiencia para compartir sobre este tema. Doctor Ledesma, vamos a platicar sobre el sarampión. Una enfermedad que pensaríamos que ya está erradicada, que ya no nos preocupábamos de ella, porque incluso de niños, ya fuera nosotros como niños, ahora como padres, vamos a este esquema o a esta modalidad de vacunación y pensaríamos que esta enfermedad ya no tendría que estar presente. De inicio, ¿qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se transmite a través de contacto por gotículas. Es decir, alguien está hablando, alguien llega a toser, esas gotículas se transmiten a través del sistema respiratorio y pues ahí es donde viene el proceso de la infección del sarampión. Probablemente aquí en México, por ejemplo, teníamos la transmisión interna, no se daba aquí en el país. Hoy nuevamente estamos retomando esta parte o se está presentando brotes de transmisión interna, pues lo que está haciendo que una preocupación ahorita, no solamente en el país, en el estado. Claro.
Y como dices, hablamos de una enfermedad muy antigua, una Claro. enfermedad que llega a nuestro país desde la etapa de la conquista, por lo que tenemos de antecedentes. De hecho, posterior a la conquista, hubo un brote, más o menos en 1530, 1531, que afectó de manera muy importante a la población en ese entonces de nuestro país. Al paso del tiempo, la vacuna viene a ser un factor muy importante para poderla erradicar. Nos dices, es una infección altamente contagiosa. ¿Cuál es la situación que nos debe de preocupar? ¿Por qué en los esquemas, en el sistema de salud, les preocupa mucho que exista un brote de sarampión? ¿Qué característica da esa preocupación? Pues aquí vienen varias situaciones. Una, el alto contagio que tiene la enfermedad. Aquí viene una parte que con una persona infectada tienes el riesgo de que sean contagiados de 17 a 18 personas. Ok. Entonces, esto hace que la enfermedad sea rápidamente propagada. Y efectivamente la vacuna ahí por los años 1960 se empieza a crear. Hay una parte o hay una unión, principalmente en la OMS, de decir, bueno, vamos a tratar de erradicar la enfermedad. Sin embargo, ha habido diferentes brotes. Por ahí en el 2022 en el país tuvimos ciertos brotes. Curiosamente, o desde el punto de vista epidemiológico, afecta a los menores de 5 años, pero también en México entre los 28 entre los 22, 44, 45 años ha habido también bastantes contagios. Aquí la situación más importante del sarampión pues sería ver las complicaciones o la mortalidad que estaría presentando. Podemos tener muchos casos, sí. La vacuna ha disminuido bastante las complicaciones, pero aún se siguen presentando. Se siguen presentando. Sí. O sea, de inicio no es una enfermedad que se haya erradicado de manera Totalmente, total. sí, es correcto. No es una enfermedad. No se ha De erradicado de inicio forma total. disminuye, como nos compartes, la capacidad de contagio, que ya nos dijiste que una persona puede contagiar en promedio 15, 17 personas. Exacto. Hasta En 18, sí. segundo, puede comprometer de inicio a los niños, pero en México existe también este rango de edad, 22 a 39 años, más o menos, 40 años. Hablaremos de adultos jóvenes. Adultos Entre jóvenes. los 20, 40, 45 años también está ese factor, o más bien no el factor de riesgo, sino hay esta parte de que los adultos sean infectados. Y esto se debe, o hay un cierto factor de riesgo. Nosotros recibimos la vacuna en ser infantes, luego viene un reforzamiento, pero quien no se llega a reforzar puede perder la inmunidad inicial de la vacuna. Entonces, ahí es donde viene esta parte de que siempre hay que estar reforzando el punto de estarse vacunando. Ok, entonces, a ver, la capacidad de contagio es muy amplia. Ya nos dijiste el rango de edad. ¿Existe algún otro factor, no sé, estado nutricional, algún compromiso con mi sistema de defensa que pueda hacerme más susceptible a que yo me infecte para presentar la enfermedad? Las pacientes, bueno, en caso de los niños, la deficiencia de vitamina A pues, es un factor de riesgo importante para que se genere la gravedad de la enfermedad y para que se presente mayor severidad, por así decirlo. Ahora, en las personas adultas, los inmunocomprometidos, es decir, aquellos que tienen las defensas bajas, son los que pueden tener un mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué pacientes estaríamos hablando principalmente? Aquellos que tienen VIH, aquellos que tienen deficiencias nutricionales, aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Tienen mucha propensión a generar complicaciones de la enfermedad. Entonces, eso es lo que al sistema de salud le preocupa. Es correcto. Que ciertos sectores vulnerables por el estado nutricional, pues lógicamente con la tasa de contagio, pues esto se puede propagar y ahora sí ser una alarma, ser algo que ponga en riesgo, ¿no? la estabilidad de las personas. Ahora, en ese sentido, nos dices, ya que se da el contagio, si yo tengo el contagio como tal, yo ya tengo al virus en mi cuerpo, ¿en qué lapso yo puedo contagiar a estas 15, 17 personas en promedio? El proceso de la infección más o menos tiene un periodo de inoculación entre 12 a 14 días, es decir, es la parte donde el virus llega, se empieza a replicar y probablemente ahí no tengamos tanto contagio. Ahora, el sarampión se caracteriza por
una formación maculopapular que más o menos se va a dar entre los 16, 17 días de haber adquirido la enfermedad. Entonces diríamos que antes del brote maculopapular, 4 días antes, 5 días antes, a 4 o 5 días después del brote maculopapular, es donde se da el mayor periodo de contagio. Entonces, es un poco incierto porque en los primeros 4 días antes del brote maculopapular no lo podemos determinar. El paciente puede presentar fiebre, puede presentar rinorrea, puede presentar conjuntivitis y puede enmascarar a otro tipo de enfermedades antes de que lo diagnostiquemos con el periodo de sarampión. Entonces, ese es un punto delicado porque realmente podemos exponer a las demás personas, o alguien que está contagiado puede exponer a demás personas sin saber que está ya en el periodo de contagio. Y técnicamente, con lo que nos dices, ¿no habría alguna característica de los síntomas o las molestias que presenta la persona? Me refiero, vamos a iniciar. Ahora, esa etapa maculopapular es el famoso sarpullido, Es correcto. lo que la gente conoce Como el sarpullido. habitualmente como el sarpullido. Sí. 4 días previo a que ya tengamos esta presentación en nuestro cuerpo, ya tengo la capacidad de contagiar. Exacto. En ese inter voy a tener síntomas de gripe. La gente correcto. va a decir, tengo una gripe. Cuando ya se suma el sarpullido famoso, es cuando ahora ya sospechamos todos, porque también médicamente no hay alguna prueba, no hay algún estudio que nos pueda indicar que yo tengo sospecha de ya estar infectado por sarampión. Pues en el punto inicial es un poco complejo. Generalmente lo vemos allá en las pruebas diagnósticas, que sería hacer una prueba de replicación para el virus, se llama prueba de PCR. Más o menos se va a dar en el tercer, a cuarto, quinto día de cuando inició el sarpullido. De igual manera, podemos determinar los anticuerpos específicos contra el virus, pero igual esto ya no es en la parte de la inoculación, que es donde pudiera venir esta parte del contagio. Bueno, previo habíamos hablado del sarpullido, entonces son un poco de pruebas un poco más tardías. Entonces, sí son específicas, o sea, podemos hacer el diagnóstico al 100%, decir, ¿sabes qué? Mira, el paciente presentó sarpullido, vamos a hacerle PCR, puede salir positiva, pero en la parte previa, pues sí, todavía hay una ventana donde puede salir hasta negativo. Ok, entonces entiendo que la molestia o el síntoma principal para que nuestras amigas y amigos sospechen de que sí es una infección por sarampión es el sarpullido. Es correcto. Esa es la clave a donde nosotros podemos ya, lógico, ya aumentaremos con las pruebas diagnósticas, el seguimiento, el acompañamiento médico para determinar este diagnóstico. Doctor Ledesma, ¿cuál es el tratamiento para poder limitar y que lleguemos a esta fase severa que comprometa mi vida en el sarampión? No tenemos un tratamiento específico, o sea, propio para eliminar el virus. ¿Qué es lo que ha tenido un alto impacto para disminuir la gravedad de la enfermedad? La vacuna. Todos los pacientes que tienen vacuna, habrá quien podrá cursar hasta una enfermedad asintomática. Es decir, se contagia y los síntomas van a ser leves. Ni siquiera, perdón, doctor, el sarpullido. Probablemente habrá tratamiento sintomático. Okay. Es lo único que podamos tener para esta parte del sarpullido. Pero ya como tal un tratamiento, por ahí hay estudios o hay ciertos antivirales, pero no se ha dado un impacto real en el manejo del sarampión y en las complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que sí pudiera haber? Porque aquí podría haber un poco de confusión a veces, es cuando se presentan las complicaciones del sarampión. Podría ser desde una otitis media, podría ser una neumonía, podría ser complicaciones neurológicas. ¿Habrá un tratamiento de sostén de estos? Es decir, si el paciente, en caso de neumonía, requiere oxígeno, bueno, habrá que ponerle oxígeno, pero también puede haber enfermedades bacterianas asociadas al proceso viral. Y entonces ahí, por ejemplo, habrá que cubrir o habrá que dar tratamiento para el proceso bacteriano. Entonces ahí pudiera haber a veces cierta confusión, decir, bueno, es que me dieron tratamiento, un antibiótico para el proceso de una neumonía viral. No, es que se está dando lo que estamos dando un tratamiento sintomático para la neumonía viral y tratando de controlar todos los factores adyuvantes que están generando que se empeore esa neumonía.
quiere decir que entonces el tratamiento se basa principalmente en atender las molestias. Es correcto. Las alteraciones físicas que van a tener los pacientes. Y si se suma algún tratamiento con antibiótico, porque va a decir la gente, nuestras amigas y amigos, oye, si es viral, ¿por qué dar antibiótico? Quiere decir que mi sistema de defensa, al comprometerse, al disminuir su capacidad por esta infección del virus, en algún momento alguna otra bacteria llega y va a generar una infección más, va a sumar agregada a este problema, y por eso ya el tratamiento tiene que ser complementario. Es Entonces correcto. pueden ser Sí. varios días de tratamiento. De tratamiento. Sí. Ahora, nos comenta que de lo principal para la prevención, doctor Ledesma, es la vacuna. ¿Cómo es el esquema de la vacunación? ¿Cómo yo puedo saber que estoy ya con esta inmunidad, que ya estoy con esta protección en mi sistema de defensa a razón de recibir la vacuna correcta? Bueno, en sí la vacuna se da durante la infancia. Ese es uno de los periodos donde más se administra la vacuna. A todos los niños menores de 5 años deben de recibirla. Hay un esquema triple viral, que sería el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Y posteriormente, antes de los 10 años, pasados los 8 o 10 años, habrá que dar un reforzamiento de la vacuna para mantener la inmunidad de la misma. ¿Cómo podemos detectar esto? Bueno, puede haber o podemos solicitar estudios de inmunoglobulinas para detectar esa inmunidad latente o presente para los pacientes. Ok, entonces entendemos que el esquema de vacunación actual nos dice que los pequeños en la infancia se deben de vacunar a los 12, 18 meses, viene el primer reforzamiento, y después de los 6 a los 10 años se da este siguiente reforzamiento. Ahora, ahorita ante esta situación del brote, yo ya soy adulto, no vamos a decir la edad de nadie, Sí. somos muy jóvenes, Muy ya bien. soy adulto. Pensemos y yo puedo corroborar en mi cartilla que sí me aplicaron la vacuna, sí tengo ese refuerzo de la Sí. infancia. Ahorita, ante esta situación del brote, ¿me debo vacunar nuevamente ya en esta etapa adulta? Sí, claro, es definitivo. Aquí, digo, no podemos estar haciendo estudios a todos para saber si tenemos inmunidad o no latente. Entonces, a veces las vacunas llegan a perder su efectividad en el transcurso de los años. O puede haber algo que se llama inmunidad estacionaria, es decir, como que se adormece nuevamente esa inmunidad que se había generado. Entonces, lo mejor es volver a hacer un reforzamiento de la vacuna para reforzar esa inmunidad, aún cuando se haya presentado la enfermedad o haya habido un contagio reciente o un probable contacto, hay que vacunarse para tratar de disminuir la severidad del proceso infeccioso. Ok, y a eso vamos, este tipo de preguntas que a veces existen en las pláticas familiares, en los TikTok, en los medios electrónicos, a este tipo de preguntas que llamaremos mitos de inicio, ya comentaste ahorita uno de ellos, preguntar, si ya tuve la enfermedad, ya me infecté, ya tuve la enfermedad de sarampión, ¿me debo de vacunar nuevamente? Bueno, si ya dependerá la etapa donde se haya tenido, pero sí siempre es importante estar reforzando las vacunas y estar manteniendo la inmunidad, por así decir, latente o preservada para tratar de disminuir en una nueva infección que tengas mayor severidad del proceso infeccioso. Ok. Otro, ¿la vacuna del sarampión como tal genera algún riesgo en mi cuerpo? Las vacunas por sí mismas, como cualquier medicamento, podrían generar hasta reacciones alérgicas severas. Sin embargo, en el caso de la vacuna del sarampión y del serotipo que se está trabajando, del serotipo que se tiene, genera muy pocas reacciones secundarias. ¿Cuáles serían las reacciones? Que podrías tener fiebre, o sea, llegues a tener 38, 39 de temperatura y probablemente al mes de la aplicación de la vacuna tengas un salpullido parecido al que al que se puede presentar con la enfermedad. Pero la reacción es mucho menor a que se presentara una enfermedad sin tener la vacuna. Entonces, a ver, doctor Ledesma, esta parte que nos dices es muy importante y a lo mejor viene o es la causa de este mito. Si yo me aplico la vacuna, días posteriores puedo presentar algún síntoma, alguna molestia parecido a la expresión propia de la enfermedad. Pero esto es parte de que mi sistema de defensa está adoptando, se está capacitando para esta enfermedad. No es como tal que se desarrolle.
No, hay que recordar que las vacunas, específicamente en el caso de la vacuna del sarampión, es una vacuna de un virus atenuado. ¿Qué significa eso? Que la vacuna o las personas que producen la vacuna quitan ciertas proteínas dañinas, por así decirlo, y lo que hacen es que al aplicarse al organismo simula la enfermedad para que se generen anticuerpos o se generen nuestras defensas y estar prevenidos de cuando presentemos la enfermedad. Entonces, puede tener las mismas características, pero con menos severidad, o no decir menos severidad, sino menos reacciones adversas que como tal la enfermedad. Y que si se presenta, consideremos esto en una normalidad, que no por Es ello correcto. empecemos a compartir con nuestros familiares y cercanos que la vacuna es de riesgo o que es peligrosa, ¿no? Entonces, es normal que se puedan presentar algunos síntomas. La otra, ya nos comentabas, mito o realidad, con el simple hecho de saludar a alguien, de tocar una superficie, ¿yo me puedo contagiar? Si ya nos dijiste que es a través de estas gotitas, al estar hablando, estornudando, pero también con el contacto, ya sea directo o de alguna superficie, ¿pudiera yo en algún momento contagiarme? El problema del sarampión es que sí las gotículas o el virus puede preservarse hasta varias horas, por así decirlo. Entonces, que es importante si saludas a alguien o llegas a toser o esta parte de tratar de estarse lavando de forma continua las manos, tener el cubrebocas para tratar de disminuir el riesgo de contagio. Sí hay la posibilidad de que si hay una superficie contaminada, tengas el riesgo de que puedas, por contacto directo, ¿no? O sea, porque no tenemos comúnmente a tocarnos la nariz, a tocarnos la boca, entonces los ojos, entonces eso puede generar una transmisión directa. Ok. Entonces, ya nos avanzaste un poco. ¿Cuáles serían, y ya para ir cerrando este episodio de este primer podcast que empezamos de lujo con el doctor Ledesma, médico súper especialista en medicina crítica, cuáles serían las recomendaciones para nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo y que van a replicar este podcast para poder evitar, lógico, de inicio el contagio de la enfermedad? Y si fuera que ya se dio este contagio, ¿cuál sería la recomendación de seguimiento a través de un profesional de la salud? Primero, las medidas preventivas. Lo más importante, tratar de mantener siempre el cubrebocas. Eso nos va a ayudar a disminuir la transmisión a través de las gotículas y el aseo frecuente en las manos. Eso es algo muy, muy necesario en forma general. Ahora, si hay esta parte del contagio o ya tienes una persona identificada con la enfermedad, aquí tendremos que valorar. Tendrá que tener un aislamiento en casa o, dependiendo de la severidad, pudiera tener un aislamiento en un hospital. Y de ahí los casos sospechosos también hay que tratar de aislarlos para que sea lo menos de contagio del virus. Ok, digamos que es uno de los principales objetivos, limitar el contacto. Entonces, y de manera general, yo creo que no solo el sarampión, ¿no? Ahorita estamos en etapa, además, invernal, de temperaturas bajas, utilizar el cubrebocas, el lavado frecuente de manos y más si vamos a un lugar en donde va a existir población, me refiero, en donde se concentren muchas personas. Muy importante, cubrebocas, el lavado de manos, estar atentos con nuestro esquema de vacunación, corroborar la vacunación en la infancia y ahorita hacer un reforzamiento, además de una nutrición estable, ¿no? Frutas, verduras, un equilibrio en todo lo que consumimos. Eso va a ser clave para poder limitar alguna molestia, ¿no? Es correcto. Perfecto, doctor. Pues mira, vamos terminando, vamos cerrando el día de hoy. Para cerrar con broche de oro, vamos a conocer un poco más al doctor Ledesma con estas preguntas rápidas para conocer un poco más allá del profesional de la salud. Siempre vemos a los compañeros con la bata, con esta seriedad que les distingue para dirigirse con sus pacientes, con los familiares. Pero aquí vamos a conocer un poco más del doctor Filemón Ledesma, médico subespecialista en medicina crítica. Doctor, de inicio, ¿cuál es tu color favorito? El azul. ¿El azul? Sí, claro. Siempre voy a andar con un traje azul. Ok. ¿Ya sea el traje o tú utilizas mucho estas pijamas, ¿no? Es correcto. O el quirúrgico, que le llamamos de forma habitual. Sí, efectivamente. Habitualmente el 80% son azules. Ok, perfecto. ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? El frío. El frío. Por eso Apizaco es un buen clima. Entonces ya la siguiente ya la doy por hecho. ¿Café o bebida rehidratante? Café.
El café es el de todos los días. Perfecto. ¿Y el platillo favorito? ¿Y preparado por quién, si se puede saber? No, siempre yo creo que en los últimos días el salmón preparado por mi esposa. Eso, Sí, no, sí, hombre, sí, como debe ser. debes de quedar bien, como siempre. Es correcto. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué experiencia a través de tu profesión, de tu quehacer en la medicina, es la que tú recuerdas para bien? Algo que te siga motivando, alguna sonrisa, algún agradecimiento de algún paciente. En esa experiencia, ¿qué es lo que tú nos pudieras compartir? Bueno, yo creo que hay pacientes o hay personas que en algún momento han dado algún agradecimiento por la atención y eso siempre nos va a llenar bastante. También quiero decir que en el área donde yo estoy a veces es difícil tener el contacto, bueno, platicar con el paciente, pero sí hemos tenido 2 o 3 casos, bueno, varios casos pues, pero específicamente 2 o 3 casos que hemos visto que se recuperan, que salen, que van a casa y que vuelven a recuperar su vida prácticamente normal o no decir lo normal, y eso es lo que nos llena más de satisfacción. Digamos la satisfacción, ¿no? Sí. De pronto estar ante un caso de un paciente crítico que limita o compromete la vida y que este paciente pueda salir adelante. A razón Es de correcto. muchos factores. Siempre comentamos que es el recuperar la salud, es el equilibrio y la integración de muchos factores. Un pilar importante es el quehacer profesional de médicos, del personal de enfermería, de todos los auxiliares a razón de diagnóstico, de camillería, servicios, todos forman parte de un equipo de trabajo, pero igual la familia es un pilar muy importante y por poder tener acceso, ¿no?, a muchas herramientas, situaciones para que los pacientes salgan adelante. Pues, doctor Filemón Ledesma, agradecerte mucho la participación en este primer podcast central cerca de ti, con la intención de compartir información de valor para que nuestras amigas y amigos se puedan cuidar más allá de mucha información que puede salir en medios electrónicos. Aquí vamos a estar platicando con los profesionales, con los especialistas de la materia, para que ustedes, amigas y amigos, tengan la información de primera mano. Doctor, si quieres despedirte, algún mensaje, ya quedaste bien con tu esposa, con el platillo, algún mensaje para todas las amigas y amigos que nos van a seguir. No, importante, algo que me dio gusto en esta ocasión es que están acudiendo a vacunación, eso es algo muy importante. El siempre tener medicina preventiva, eso siempre va a ser un parteaguas en la vida de nosotros como personas, y mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Cualquier cosa, pues estamos aquí a sus órdenes. Perfecto. Pues, doctor Filemón Ledesma, médico subespecialista en medicina crítica, él es parte del Grupo Médico Central. Agradecerte mucho la participación, además de compartir un tema muy importante con todo lo que estamos viviendo hoy en día. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por seguirnos, gracias por su tiempo. Estén al pendiente del siguiente episodio de este podcast central cerca de ti. Se despide de ustedes su amigo Juan Bernardo López Alducin. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Esta fue una producción del Grupo Médico Hospital Central de Apizaco.